Sean todos ustedes bienvenidos a la sesión de cardiología del mes de julio. En esta ocasión tenemos como tema el de el de terapia combinada en hipertensión arterial sistémica, nuevos retos, nuevas evidencias. Y bueno, pues el ponente es un ponente de lujo, como siempre, buscamos un agente con mucha experiencia en esto, el doctor Martín Rosas. Aparte de ser un excelente cardiólogo y amigo mío, a quien estimo y respeto mucho, es un médico, tiene las especialidades de medicina interna, cardiología, tiene maestría y doctorado en ciencias médicas de la UNAM, ha sido presidente del Consejo Mexicano de Cardiología y actualmente es vicepresidente de Greta, que es el grupo que creo que actualmente está dando mejores estudios en lo que es hipertensión arterial. Tenemos como invitados panelistas al doctor Juan Verdejo París, ya también ampliamente conocido por nosotros, es cardiólogo clínico, emérito, no sé qué quiere decir emérito, ¿ya viejito o qué? del, del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y cardiólogo también del HAP. Excelente cardiólogo y también buen amigo. El doctor Enrique Juan Díaz Green, ¿ya llegó? Ah, sí, está ahí. Medicina interna, medicina crítica, jefe del curso de especialidades de medicina interna HAP y también fue jefe de enseñanza del Hospital Ángeles Pedregal. Y el doctor Víctor Alejandro Quiroz Martínez, que yo creo que no tarda en llegar, que es jefe de Departamento de Cardiología Clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y cardiólogo HAP. Como siempre, por adelantado, las gracias a los laboratorios Silanes que nos apoyan en la presentación y en los alimentos de esta sesión. Y sin más preámbulos, quiero darle la palabra al doctor Martín Rosas. Muchas gracias por aceptar la invitación a compartir tus conocimientos amplios con nosotros. Bienvenido, es tu casa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Manuel, por la presentación. Siempre es un gusto venir aquí al hospital y sobre todo convivir con maestros distinguidos. La verdad es que en algún tiempo estuve dando aquí seminarios para el Grupo Ángeles, perdón, para La Salle, y me acuerdo mucho del doctor que su capacidad de coordinación en medicina interna y en los alumnos y todo esto. Maestro, el doctor Juan Verdejo, qué decirles, ¿no? Es una institución en la cardiología. Y bueno, pues espero que sea de su agrado. La preparación no es una conferencia magistral de estas sino trae la posibilidad incluso de que me puedan interrumpir. Si hay alguna duda, pregunta o aclaración, bienvenidos siempre los comentarios que se hagan. El tema que voy a tocar parecería un tema muy simple, ¿no? Muy básico. Hipertensión arterial, pues todo el mundo pensamos que la hipertensión arterial es una enfermedad muy simple, 140, 90 o más y se acabó, ¿no? Y habrá que darles medicamento y nada más. Yo espero convencerles de que no es así y de que día con día se sigue avanzando en el conocimiento de esta entidad de la cual vamos a platicar en un momento. Ahora pertenezco a este grupo, el grupo Greta, que hemos estado trabajando en publicaciones. 4 de ellas salieron el mes pasado, bueno, más bien en este mes salieron 3 y el mes pasado una, y se las voy a presentar también para que compartamos esta oportunidad de ver. Bueno, 2 preguntas primero. ¿Por qué tenemos que usar terapia combinada? Y segundo, ¿quién inventó el 140-90? ¿No? O sea, ¿por qué no 138-88? ¿Por qué no 143-93 para definir hipertensión arterial? Desde ahí partimos de que la presión arterial es una variable continua, que por convención se han hecho puntos de corte, tanto para diagnóstico como para estratificación de niveles de elevación de la presión arterial. Pero la presión arterial es una variable continua.
no se nos debe olvidar, porque el riesgo cardiovascular en presión arterial se inicia a partir del 120/70. Claro, es muy poquito el riesgo, por eso prácticamente no se le toma mucha consideración. Conforme se va acercando al 130/80, el riesgo comienza ya las curvas a separarse. Y obviamente cuando llega al 140/90, pues ya las curvas es una separación importante y se dice que por cada 20 de sistólica o por cada 10 de diastólica el riesgo se va duplicando. Entonces, que quede claro que el punto de corte, en esta editorial que escribimos, es por convención, y lo hicieron así los estudios epidemiológicos de Pickering y otros por allá en los finales de los 40, ¿sale? Sin embargo, y algo que desde hace mucho se venía discutiendo, era romper el 140/90 como algo mágico, ¿no? En realidad, como dicen los europeos, ahí está, la presión se considera elevada a partir del 120/70. Y el diagnóstico de hipertensión arterial, ok, 140/90, como lo definen ellos. ¿Cuál sería el, el punto más importante en esto? Que cuando un sujeto, dicen los europeos, cae en 130/80 o más, ¿le damos o no le damos tratamiento farmacológico? A ver, acá tenemos a mis presidentes. Cambio de estilo de vida, no le darías drogas. Bueno, hoy se considera que sí podemos dar droga con una condición. El paciente tiene que ser de alto o de muy alto riesgo. Es decir, ya tuvo un infarto, tuvo una isquemia cerebral, tiene problemas renales avanzados. No tienen que llegar al 140/90. A partir de 130/80, con todo lo que tú ya dijiste, ¿sí? Se les puede dar medicamento. Y esa es una nueva indicación de terapia, incluso dual a dosis baja. ¿Sale? Entonces se rompe el punto de que tiene que ser 140/90 o más, si no, no le damos droga. Depende el contexto del sujeto. Entonces creo que eso es lo que tiene de valiosa la nueva clasificación. ¿Por qué debemos usar varias drogas? Fíjense ustedes que estas definiciones que dio el doctor Henry Black, quien tuve la fortuna de conocerlo en Estados Unidos, desde 2009 manifestaba estos puntos que si yo le quito el 2009 y le pongo 2025, son aplicables. Se incrementa la eficacia de cada droga, los mecanismos son complementarios, se logran más rápido las metas, hay reducción de eventos adversos porque no hay que titular la monoterapia a dosis tope, como antes hacíamos, ¿no? Si no funcionaba hasta el tope, entonces agregabas un segundo fármaco. Esto ya dejó de existir y se supone que tenemos un mejor amplio espectro de respuesta y el paciente va a tener una condición mejor porque se aprovechan los efectos pleiotrópicos de las drogas. Y esta es la historia que ha venido en los últimos años. Fíjense ustedes cómo la hipertensión, pues nació con monoterapia, la lucha entre los diferentes fármacos en sus diferentes líneas existió, cada uno con su fundamento, pero realmente cuando empezaron a hacerse las combinaciones se observó que el beneficio era mejor. Era mucho más rápido adquirir las metas, eran menos los efectos adversos y los efectos pleiotrópicos se utilizaban. Por eso, hoy día, la terapia combinada en dual o triple, donde la columna vertebral sigue siendo el bloqueo del sistema renina-angiotensina con un IECA, un ARA2, más un calcio antagonista, preferencia de hidropiridínico, más un diurético tipo tiacídico. Sin embargo, las diferentes combinaciones siguen existiendo y dependerá del sujeto para ver cómo vamos a particularizar su uso. Porque la hipertensión arterial no tiene un solo mecanismo de producción. Los mecanismos subyacentes son complejos y múltiples. E inclusive un hipertenso puede ir cambiando sus mecanismos fisiopatológicos en el tiempo, porque dependerá
el tipo de daño a órgano blanco que lideré para que se puedan manifestar determinados sistemas fisiopatológicos para la producción de daño estructural. Al final del día, el endotelio es el más mediador de toda esta situación. Sin embargo, los cambios fibroproliferativos en los diferentes órganos van a variar y un sujeto hipertenso puede tener un sujeto de 160 a 100 aquí y le toca dual. El que sigue también trae 160 a 100 y le toca triple. ¿De qué va a depender que yo le dé esta prescripción? Va a depender de su riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la hipertensión arterial no tiene que seguir siendo vista como un número, sino como un contexto del individuo en términos de sus aspectos fisiopatológicos integrales. Lamentablemente, del dicho al hecho, no pasa. Vean ustedes, en 2021 hicimos una encuesta, o contribuimos a una encuesta mundial que se llama la Triple M, y veíamos que más del 40% de los médicos de primer contacto siguen dando monoterapia. Ahora, en 2024, volvimos a hacer el análisis y el 40% de los médicos de primer contacto siguen dando monoterapia en Latinoamérica. Y es que el problema es que en México nosotros estamos tomando a los pacientes fundamentalmente en estos estadios. Un paciente, cuando llega con nosotros y tú haces el diagnóstico de hipertensión arterial, por lo menos lleva 5 años en proceso de. O sea, la hipertensión no es de que hoy tengo 180/90 y ayer era de 90/60. Es todo un proceso que se va incrementando con el tiempo. Por lo tanto, la probabilidad de que un sujeto, cuando tú hagas el diagnóstico de hipertensión arterial, tenga daño microvascular es muy alta. Y es por eso que se recomienda mucho la búsqueda de daño a órgano blanco desde las etapas tempranas, porque por definición un individuo, hola Enrique, por definición un individuo que tiene daño a órgano blanco pasa automáticamente a ser de alto riesgo. Si no se busca de manera intencionada, nos podemos ir con la finta. No se sabe cómo empieza la hipertensión arterial, pero suponemos que uno de los principales participantes es el sistema nervioso simpático, que estas descargas adrenérgicas que normalmente nos hacen elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca ante una situación de estrés, pero posteriormente nos autorregulamos y volvemos a los límites normales. En los sujetos que traen predisposición para hipertensión, ocurre un detonante que activa casi todos los órganos que van a contribuir en la fisiopatología para la perpetuación de la hipertensión arterial. Y fíjense ustedes que la inflamación juega un papel muy importante en el inicio y la perpetuación de la hipertensión arterial, siendo la intercomunicación entre todos los órganos que ustedes están viendo aquí los responsables de los cambios fisiopatológicos en hipertensión. Es decir, no solamente es gasto cardíaco por resistencias, como nos enseñaron en la escuela de que era la presión arterial, gasto cardíaco por resistencias, no, sino que también el tono vascular está mediado por un sinnúmero de factores, entre ellos los aspectos inmunológicos e inflamatorios que se regulan en el organismo. Donde vean la manchita roja es la participación del sistema renina-angiotensina. Prácticamente en todo el sistema va a actuar para promover y perpetuar el daño en los diferentes órganos. Por eso, cuando ocurre cambios en la microcirculación, pues imagínense que hay cambios en todo, en el cerebro, en el riñón, en todos lados, que en algunos pacientes va a predominar más en ciertos órganos. Eso es así, por eso cada sujeto es diferente desde el punto de vista de abordaje clínico, independientemente de que puedan tener los mismos niveles de presión arterial. Los cambios fibroproliferativos no solamente se dan a nivel muscular, sino también alrededor de todo esto, que es la matriz extracelular. Por lo tanto, los cambios se van haciendo más frecuentes. El corazón se vuelve hipertrófico, pero la hipertrofia va acompañada también de disfunción diastólica por todos estos cambios fibroproliferativos que traerán como consecuencia cambios incluso en los propios macrófagos que viven en el corazón, que son capaces de inducir arritmias, y que hoy se sabe que los macrófagos CR36 y otros que participan en la función inmunológica in situ del corazón,
pueden participar en la remodelación del propio corazón. Dos sistemas muy importantes que tenemos, del cual mucho se nos enseña del sistema renina-angiotensina, pero poco hablamos del sistema de bradicinina. La bradicinina es tan importante como la angiotensina. Una, en términos, es decir, nadie puede vivir sin angiotensina y nadie puede vivir sin bradicinina. Los dos sistemas están hechos para regular el tono vascular. La bradicinina induce o favorece la liberación de óxido nítrico, favoreciendo la vasorelajación vascular. Y por otro lado, la angiotensina, pues sabemos que es una de sus funciones, la vasoconstricción, entre otras, para ir manteniendo el sistema. Pero algo muy interesante es que la angiotensina en el cuerpo, la angiotensina 2, solo su vida media es de 15 segundos. Y la bradicinina en el cuerpo solo vive 30 segundos. Entonces, la maquinaria humana tiene que estar produciendo de manera continua estos dos tipos de moléculas para mantener el tono vascular. Un tono vascular que además es regulado por el sistema nervioso autónomo, en donde tú cuando cambias de posición se te automatiza luego para ir regulando. Entonces, es bien interesante cómo los mediadores moleculares tienen una participación activa muy importante. Al final del día, el imbalance entre las fuerzas vasoconstrictoras y vasodilatadoras te dará como resultado alteraciones en el tono. Si predominan las vasoconstrictoras, tendrás elevación de la presión arterial, o si se reducen las vasodilatadoras, tendrás elevación de la presión arterial. Al final del día, todos los fármacos antihipertensivos van a tener que ver con estos dos sistemas. Al final del día. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo. Como es una enfermedad sistémica, el grupo Greta propone, y ahora he visto que están saliendo publicaciones donde más o menos ya quieren poner el nombre parecido al nuestro, ¿sí? Pero nosotros cuando lo propusimos, aquí está Enrique que no me deja mentir, hablamos de que la enfermedad sistémica, el hipertenso tiene factores metabólicos activos. No por nada el hipertenso es más frecuente que tenga resistencia a insulina. Y al revés, la resistencia a insulina no por nada favorece el incremento en la presión arterial. Por lo tanto, pensamos que el aspecto de la hipertensión arterial tiene que ver con aspectos metabólicos, por supuesto con la grasa, sobre todo la grasa blanca, con el aspecto cardiológico, arterial, renal, enteral, ¿verdad? La microbiota juega un papel también muy importante, y el hepático. De tal manera que pensamos que el pensamiento debe ser holístico en hipertensión arterial, porque el abordaje tiene que ser no solo de medir la presión arterial y ya, sino el abordaje tiene que ser sistémico para poder identificar, con mucho, hola doctor, con mucho, la cuestión de índole fisiopatológico. Esta publicación salió apenas en este mes, ya está disponible, en donde proponemos el término Macarena, pegajoso por lo de la canción, pero también porque es cuando tú veas un paciente hipertenso, tienes que estar pensando en todo lo demás, ¿sí? Es bien difícil que haya hipertensos puros, es decir, que no tengan ningún otro factor de riesgo. La verdad, en México son garbanzos de a libra. La gran mayoría, como lo demostró el estudio Rita, de los pacientes hipertensos tienen en promedio 5 factores de riesgo más. Por lo tanto, la hipertensión arterial en México de bajo riesgo es muy difícil de encontrar. La gran mayoría tienen riesgo intermedio para arriba. Y eso es importante porque dependiendo del riesgo son las metas. Y si no, nomás acuérdense de lípidos. ¿Cómo tienen que buscar la LDL meta dependiendo del riesgo? Si es alto, si es mediano o si es bajo. ¿Verdad? No será la misma meta de LDL. Igual en presión arterial uno tiene que tener mucho esto porque les decía, si un paciente tiene alto riesgo, no importa que tenga 135/85, ya es tributario de tratamiento por el riesgo cardiovascular. Entonces, el endotelio enfermo, que es la parte de arriba, presenta muchos receptores que normalmente cuando está sano el endotelio, pues no. Un hipertenso por definición tiene disfunción endotelial. Y una de las principales moléculas que expresa como antenita se reconoce hoy como el receptor LOX1.
¿El OX1 como para qué sirve? Pues es el gancho que captura las LDL circulantes. Aunque no tengas altas las LDL, un hipertenso es capaz de captar LDL y mandarlas al subendotelio para que sean oxidadas y posteriormente fagocitadas y se inicie todo el proceso que ustedes bien conocen de aterosclerosis. Por lo tanto, una de las cosas que hemos peleado mucho y que al final podemos discutir es que en México el hipertenso, como no es de bajo riesgo, como su número promedio de factores de riesgo es alto, ¿sí? Y como está activado este sistema, recomendamos el uso de estatina aun cuando no tenga elevación de la LDL. Por supuesto que si la tiene, pues ni modo que no, ¿verdad? Se tendrá que dar el tratamiento antilipémico, ya sea monoterapia o combinada. Porque cuando se juntan hipertensión y dislipidemia, el proceso aterogénico se exponencia. Eso ya está bien demostrado en este estudio que hicieron en cerdos, donde les hicieron coartación de la aorta y las arterias de arriba hipertensas con el mismo nivel de lípidos, cerditos con problema de dislipidemia. Obviamente la aterosclerosis al lado de la derecha, la arteria, es mucho más acelerada cuando se juntan hipertensión y dislipidemia. Entonces, este imbalance entre fuerzas vasoconstrictoras y vasodilatadoras explican el por qué la hipertensión arterial tiene que ver con muchísimas situaciones de mecanismos neuromorales y reguladores. O sea, la presión arterial no debe ser vista simplemente como una cifra o un número, sino que realmente es la consecuencia de muchísimas situaciones. Por eso los fenotipos cambian. Hay hipertensión que es dependiente de volumen, hay hipertensión que más bien es de resistencias y hay hipertensión que es de volumen y de resistencias. Entonces, a la hora de que ustedes están atendiendo, sobre todo la doctora en pacientes críticos, pues tienen que estar modulando todos estos aspectos, si son volumen, si son resistencias, etcétera. Pero como que faltaba el mensaje por escrito, porque todo el mundo decíamos, sí, la terapia dual, la terapia triple, pero ponerlo en blanco y negro, las guías europeas lo ponen el año pasado, en el 24, donde dicen, es superior y la eficacia es mejor cuando utilizas varias drogas con diferentes mecanismos de acción para reducir la presión arterial, porque vas a contrarrestar todos estos mecanismos que están activados en el paciente hipertenso. Por eso, hoy se sabe que si yo tengo un paciente con monoterapia en 135-85 y otro con terapia dual o triple en esa misma cifra, le va a ir mejor al de terapia combinada porque estás actuando sobre diferentes mecanismos. Claro, dependerá el contexto del sujeto y de su riesgo cardiovascular. Pero ese es el mensaje. Entre más sean el número de blancos en las vías fisiopatológicas, mejor. Y es que el principio fisiopatológico, yo me acuerdo de las clases del doctor Juan Verdejo de calcio antagonistas, fascinante, ¿no? ¿Por qué? Porque los calcio antagonistas, uno pensaría que solamente tienen acción en sus canales L, y resulta que en las grandes arterias no hay esos canales. Entonces, ¿cómo le hace el calcio antagonista para actuar? Lo que sucede es que otro de los mecanismos por los cuales actúan es favoreciendo la producción de óxido nítrico, favoreciendo la sensibilidad a la bradicinina y esto a su vez se lleva a la vasorelajación. Por eso los calcioantagonistas en pacientes con rigidez arterial funcionan muy bien, ¿sí? Por esta situación. Pero cuando se actúa con otros mecanismos, como serían, por ejemplo, los ARA2, ¿cómo le hacen los ARA2 si estos nada más actúan en el receptor tipo 1? Ah, pues se sabe que a través de los mecanismos de bloqueo de los aspectos inflamatorios, la reducción del factor nuclear KB va a favorecer el aumento a la sensibilidad de la bradicinina. Y es otro mecanismo indirecto para favorecer la vasodilatación. Y por supuesto, los inhibidores de la ECA, pues tienen ese mecanismo, ¿no? A través del bloqueo del sistema renina-angiotensina, pero también la enzima convertidora
es capaz de no degradar, cuando se inhibe, es capaz de no degradar a la bradicinina y favorecer el aspecto de vasodilatación. De hecho, por eso la bradicinina es considerada como un blanco terapéutico muy eficiente en los IECAS, ¿sí? Y lamentablemente, como puede dar hipersensibilidad en algunos sujetos, tos, angioedema, pues siempre se vio a la bradicinina como algo malo. Acuérdense que los IECAS se descubren a través de la mordedura de una víbora, que lo que hace es producir toneladas de bradicinina y el sujeto se muere por choque vasodilatador, ¿sí? Entonces, pero es por bradicinina. Entonces, hasta después que se encuentra que el factor potenciador es inhibir a la ECA, fue como nace el primero que fue el captopril. Bueno, ya está la receta, decimos vamos a utilizar, y estas preguntas todavía existen, ¿no? Porque dicen, las guías, ¿qué te dicen? Terapia dual, IECA o ARA2 más un calcio antagonista o un diurético. Y entonces tú dices, a ver, ¿IECA o ARA2? ¿Diurético o calcio antagonista? Y eso no te lo dicen las guías, ¿no? Te lo dejan entrever que si el paciente tiene riesgo metabólico, es de preferencia el calcio antagonista porque los diuréticos tienen ciertos efectos adversos sobre el metabolismo de glucosa, lípidos, etcétera. ¿Sí? Pero una vez que llegas al punto de cuál voy a usar, ahí es donde podemos ver. Y recuerden ustedes que en la historia y en la evolución de los antihipertensivos, pues todos tienen su momento. Yo me puedo imaginar cuando se inventó el captopril, que no había nada de eso, pues fue una maravilla, ¿no? Ya hoy todo el mundo lo desdeñamos, ¿no? Ah, se da cada 6 horas, ¿no? Ya, de hecho, en el Seguro Social ya se eliminó el captopril, pero tuvo su época. La hidroclorotiazida, en su momento, carajo, un diurético de oro. Yo, ahora nosotros, porque ya tenemos mucho arsenal, pero ubíquense en ese tiempo y cuando llegó la hidroclorotiazida, que además vino de la clorotiazida y además vino de otras drogas que al final del día tuvo que ver con las sulfas, porque son sulfamídicos todos los diuréticos, pues se pueden imaginar. Bueno, pues igual que el bocho, ¿no? En su momento, pues fue una maravilla, ¿no? Pero van saliendo evoluciones mejoradas, ¿no? Y entre ellas tenemos a la clortalidona y a la indapamida, que son los llamados tipo tiacídicos, porque no son tiacídicos como tal, son tipo tiacídicos. Tienen un mecanismo de acción parecido. Al final todas inhiben un poco la anhidrasa carbónica, actúan en el túbulo contorneado distal, pero finalmente tienen diferencias. La más importante, por ejemplo, con clortalidona es su vida media. Hidroclorotiazida tiene una vida media de 8 horas, clortalidona de 60. Indapamida tiene 24 horas. Y bueno, hay ciertas diferencias que ubican. Yo más que ponerlo a competir a cada uno de estos, yo diría cuál es el perfil del paciente. Porque habrá pacientes que a lo mejor la clortalidona les va a ir mejor. ¿Quiénes? Los que ya tienen daño renal con una proteinuria importante. Clortalidona de los tres es el que más efecto antiproteinúrico tiene. Y además se puede utilizar incluso con velocidades de filtrado glomerular por abajo de 30, que ese era el punto así de, no, si ya tiene menos de 30 no se use. ¿Ok? Indapamida, ¿cuál es su nobleza? Que tiene efecto vasodilatador. De hecho, iba a salir como calcio antagonista con efecto diurético. Al final salió como diurético con efecto calcio antagonista. Entonces, ¿qué paciente es el que vas? O sea, por ejemplo, indapamida muy bien para el paciente añoso, que tiene mucha calcificación. No es un diurético tan potente, no te baja, no te tumba el sodio y el potasio tanto, ¿sí? No se mete con la glucosa ni con los lípidos y puede ser una buena herramienta para el adulto mayor. Pero para el paciente renal, posiblemente Clorta sea superior en estos aspectos. Depende del perfil del enfermo, ¿sí? Entonces, cuando me dicen a mí, entonces la hidroclorotiazida ya la tiramos. No, yo nunca he dicho eso.
Simplemente que tienes que definir cuál es el perfil. Y como yo veo que el perfil de riesgo en México es de intermedio para arriba, entonces sí me tengo que ubicar en qué moléculas debo utilizar con mayor eficiencia. Ahí están los efectos de cada una de ellas, ¿sí? Y clortalidona tiene la ventaja, si me lo quieren comprar, que fue el diurético más probado con más de 30,000 pacientes en el famoso estudio OLHAT. No ha habido en la historia, no se ha repetido un estudio de tal vigor como el OLHAT, ¿eh? O sea, Susan Opal y todos sus compinches, como digo yo, hicieron un trabajo fenomenal con OLHAT. Eran otros contextos, la guerra del Golfo, lo que me gusten decir. Pero es el diurético que se puso face to face contra IECA y contra calcio antagonistas, ¿eh? Perdón. ¿Sí? Y demostró que ante insuficiencia cardíaca podía darle un quien vive a los IECA y ante la enfermedad cerebral le daba un quien vive a la clortalidona a los calcioantagonistas. Era la época de la monoterapia, ¿sí? Incluso se popularizó mucho la clorta en aquellos, nacieron los clortalidona lovers, ¿no? Por ese sentido. Otro efecto también interesante es que sobre la variabilidad de la presión arterial, no vino el doctor González Hermosillo, si no sería sensacionalmente feliz cuando habla uno de variabilidad, ¿no? Porque efectivamente la variabilidad en presión arterial, cuando ustedes le mandan, porque hoy día no se puede tratar a un hipertenso sin bitácora, ¿no? ¿Están de acuerdo? Tienen que mandar a hacer su bitácora. Ya. Un paciente que tiene mucha variabilidad de la presión arterial tiene peor pronóstico. Los únicos dos fármacos que han demostrado mejorar la variabilidad de la presión arterial son diurético, tipo tiacídico, clortalidona, y los calcio antagonistas. Claro, hoy día pues no se pueden concebir sin su asociación con el bloqueo del sistema renina-angiotensina, pero eso es muy importante porque fue superior clortalidona a hidroclorotiazida. Este estudio del doctor Cardona, que también es del grupo Greta, lo sacaron este año. Y tanto se estaba diciendo que los sartán, porque ya ven que los sartán, Lord Satán y todo el rollo que se decía, que su vida media muy pobre, que etcétera. Entonces, él se puso a hacer un estudio muy interesante donde confrontó la combinación los sartán clortalidona contra los sartán hidroclorotiazida en pleno 2025, ¿eh? Y se demostró que la combinación los sartán clortalidona tenía mucho más rápido impacto y mayor número de control de pacientes, incluso como predictor de buen control, la combinación clortalidona-losartán fue superior a clortalidona hidroclorotiazida. Aquí está la protección, ¿sí? De forma significativa antes del 1. Este es otro estudio que acabamos de publicar. Tiene dos cosas muy interesantes. La primera, logramos poner en la mesa al maestro Giuseppe Mancia, es una vaca sagrada de la europea, a Miguel Camafort como representante de la europea de cardiología y al maestro Carlos Ferrario como representante de la AJA, para ponernos de acuerdo en las indicaciones más modernas de terapia dual y triple. Porque hasta hoy las guías te dicen que primero des dual y si no funciona, te pases a la triple. Nosotros abogábamos porque hay pacientes que pueden llegar a la triple sin tener que pasar por la dual. ¿Qué características deberían de tener esos sujetos? Ser pacientes muy hipertensos y de muy alto riesgo. Si a ti te llega un paciente con 180-100, ya tuvo un infarto, tiene daño renal o tuvo un evento isquémico cerebral, puedes iniciar con terapia triple sin tener que pasar por la dual, porque tu fundamento
es que entre más vías fisiopatológicas bloquees, mejor va a ser la reducción del riesgo cardiovascular. Esto que les estoy diciendo no lo dicen las guías, ¿sí? Entonces tuvimos que hacer este trabajo y escribirlo con Giuseppe para decir dos cosas. El sujeto de muy alto riesgo con presión limítrofe va a requerir dual dosis baja. Y el sujeto de muy alto riesgo con presiones bien puestas va a requerir de terapia triple si el riesgo cardiovascular es alto. Que en general, un paciente que está en este estadio, por definición, es de alto riesgo. Muy alto riesgo. ¿Sí? Entonces, esa es una aportación. Les invito a que lo lean. Es un estudio que acaba de salir. Se hizo una revisión múltiple de todos los estudios clínicos de terapia triple. No me voy a detener por cuestiones de tiempo y de sobresaturación, pero está demostrado pues que la terapia triple tiene sus ventajas en este tipo de perfil de pacientes. Inclusive ya viene la cuatriterapia, ya le quieren agregar el beta bloqueador también para algunos pacientes, pero habrá que seleccionarlos. Y por último, hicimos esta encuesta que también acaba de salir hace 6 días, ¿sí? En donde una de las cosas que veíamos, tuve la suerte, Juan se ha de acordar, la suerte de que hice el análisis de la Encuesta Nacional de Salud en el año 2000. Las prevalencias no han cambiado. La enfermedad cardiovascular sigue matando como entonces. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué hemos hecho o dejado de hacer para el control de los factores de riesgo? Y esta es una de las respuestas bien interesantes que encontramos. No basta con que le des el medicamento dual o triple bien seleccionado, etcétera, si no se lo toma. Y lamentablemente, déjenme decirles que sus pacientes en Estados Unidos, que supone que está un poco mejor controlada el control de calidad, el 50% de los pacientes americanos no son adherentes. Entonces, hicimos esta encuesta para ver cómo estamos nosotros, ¿no? Y encontramos que los que están perfectamente adheridos solo es el 22%. Esta es una encuesta de 800 pacientes que hicimos en primer nivel de atención. Y buena adherencia, el 42%, y no adherencia, el 57.5%. Entonces, te podrás explicar, entre otras cosas, por qué tenemos una tasa tan baja de control. Porque primero, para diagnosticarlos, la mitad no lo sabe, la mitad lo sabe. De los que lo saben, solo la mitad toma medicamentos. Y de los que toman medicamentos, solo la mitad está controlada. Y una buena explicación es porque no son adherentes. O sea, sí tenemos que invertirle un poquito más de tiempo al paciente de que se tome la pastilla, etcétera. Y veamos que la tolere y que se la lleve bien. Porque lamentablemente encontramos que los que menos son adherentes es la gente joven y los muy añosos. El abuelito pues, depende de muchas cosas para que le puedan dar la pastilla. Y el joven, pues como que le vale, ¿no? No siente nada, no ve cambios, etcétera. La obesidad juega un papel muy importante en la adherencia. Vimos que los obesos tienden a ser menos adherentes que los no obesos. Y ahí podemos elucubrar muchas cosas, pero son menos adherentes. Y encontramos que cuando las terapias combinadas se dan en una sola pastilla, el sujeto es más adherente. ¿Sí? Esta es una encuesta que se hizo en el Seguro Social y ahí tienen la triple en una sola pastilla y pues sí encontramos que efectivamente son más adherentes. ¿Sale? Aquí están los otros radios para obesidad, diabetes y dislipidemia.
donde obesidad es la que dio la significancia. Entonces, ¿cuáles serían los mensajes clave que yo dejaría en esta charla? La hipertensión arterial tiene un sustrato fisiopatológico complejo. No es así de 140-90. Espero haberlos convencido. Donde participan múltiples vías neuroendocrinas, físicas, inflamatorias y de óxido de reducción. La estratificación de riesgo. Nosotros ahora estamos mucho en educación médica continua del médico general y te vas de espaldas cuando les dices, ¿qué calculadora usas? Vamos a hacerlo aquí rápido. ¿Qué calculadora usas para estratificar riesgo? Se va a decir ninguna. Score 2, Global, Grace, ninguna, ninguna, ninguna. Bueno, 90% del médico de primer contacto no usa ninguna. Ha oído que existen, que la Framingham, que la no sé qué, ¿sí? Nuestra conclusión en Greta es, la que sepas usar, pero úsala, ¿sí? Bien, bien llevada. Hoy la Prevent es la que más, pero bueno, habrá que ver porque sale ahí el código postal y bueno, en fin. Entonces, pero lo que yo voy, si tú tienes una paciente diabética, hipertensa, con proteinuria de más de 50 años, ¿será de bajo o de alto riesgo? Entonces, el alto riesgo no ocupa calculadora. Y el bajo riesgo prácticamente no existe, ¿no? Y si no es de bajo y no es de alto, pues es de intermedio, ¿no? Entonces, pero bueno, no es tan simple, ¿sale? Es altamente prevalente el riesgo intermedio en México, 40%. El riesgo alto y muy alto, 30%. Mentira que los médicos de primer nivel solo ven pacientes así de bajo riesgo. La terapia combinada triple basa su éxito en la sinergia farmacológica. Se debe utilizar cuando la dual no funciona, pero también de primera vez en pacientes de muy alto riesgo y con presiones respetables, grado 2 o 3. Los diuréticos que más se están recomendando últimamente son los tipotiacídicos, clortalidona, indapamida, clortas si hay daño renal, ¿sí? Y la nueva clasificación amplía el margen de acción de la terapia dual en pacientes con presión arterial elevada, pero con alto riesgo cardiovascular. Y los otros medicamentos también van a depender del tipo de paciente, ¿no? ¿A quién le vas a dar beta bloqueador? ¿Cuándo le vas a agregar un ISGTL2? ¿Cuándo le vas a agregar? Bueno, va a depender del contexto del enfermo y estos medicamentos no son excluyentes. Se pueden utilizar también, ¿sale? Como terapia adjunta. ¿Sale? Creo que hasta ahí. Sí. Pues muchas gracias por su atención. Estamos abiertos a los comentarios.